¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Mi nombre es Jessica Guadalupe Gutiérrez Juárez. Estaré con ustedes en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado, titulada ¿Qué hacemos para defender la justicia?, en la que platicaremos sobre los mecanismos y procedimientos para defender la justicia, los recursos jurisdiccionales y el apego de la legalidad. Como ya lo mencioné en esta ocasión, vamos a conocer distintos mecanismos y procedimientos para defender la justicia y el apego a la legalidad. Les invito a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, el uso del cubrebocas y, en la medida de lo posible, evitar salir de casa. Cuando lo hagan, respeten la sana distancia. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de Formación Cívica y Ética, ya que realizarán algunas actividades y deberán anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Hemos estudiado que la sociedad tiene leyes y normas creadas por el Estado para garantizar la convivencia entre las personas y que éstas puedan ejercer sus derechos. Las leyes y normas son muy importantes en sociedades democráticas porque determinan la organización de una sociedad, regulan la convivencia, garantizan los derechos humanos y establecen obligaciones para todas y todos. Entre otras ventajas, ¿han pensado qué hacer para defender la justicia y el apego a la legalidad? Pues en nuestro país existen diferentes mecanismos y procedimientos que, con apego a las leyes, contribuyen a la impartición de justicia, los cuales debemos conocer, difundir y utilizar. Además, en nuestro entorno cercano, con nuestra familia, amistades o vecinos, los seres humanos desarrollamos la capacidad de reconocer un trato justo o injusto que recibimos mediante la observación de nuestras relaciones. Por ejemplo, podemos identificar si alguien puede gozar de más tiempo para jugar o ver televisión. También notamos el trato diferenciado que recibimos dependiendo de nuestra edad o sexo. En algunas ocasiones tenemos la oportunidad de quejarnos o preguntar el porqué de tales diferencias y las desventajas que nos producen. En la vida democrática, reconocer las situaciones que dañan los derechos humanos de una persona o colectividad es un paso importante en el camino hacia una convivencia justa, porque la justicia es una condición que debe existir en todos los ámbitos en los que convivimos, desde la familia, la escuela y el barrio hasta la entidad, el país y el mundo. Por ello es importante aprender a analizar las situaciones que dañan los derechos humanos de una persona o colectividad. Si llegamos a identificar una injusticia, ¿qué corresponde hacer ante ella en una sociedad democrática? Bueno, aunque ya sabemos cómo identificar la injusticia, debemos iniciar por definir qué es la justicia. Justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Esto se relaciona con la manera en que se comporta el ser humano en la sociedad. El jurista romano Domicio Ulpiano menciona que la justicia es una acción que pretende lograr que cada persona goce de los derechos que le corresponden. De acuerdo con esta forma de ver la justicia, podemos decir que las situaciones o acciones justas concuerdan con los derechos de las personas. En la actualidad, pensaríamos en los derechos humanos y un modo de vida digno. De forma contraria, las injusticias son los actos o decisiones que obstaculizan
que las personas ejerzan sus libertades y derechos. ¿Sabían que en México el Poder Judicial es el responsable de administrar e impartir justicia? Sin embargo, para realizar su labor, también requiere de la participación ciudadana, sea en el plan de víctima o de testigo de un delito. Podrá ir a denunciarlo y apoyar, mencionar lo que vio durante el desarrollo del delito. Podemos decir que la justicia es posible cuando se apoyan en leyes que la respaldan para contribuir a la vida democrática. Les invito a observar y anotar los puntos claves del siguiente diagrama para comprender más al respecto. La justicia es un valor y un derecho humano al que aspiran todas las sociedades democráticas, porque se basa en la verdad, la honestidad, la igualdad, la libertad y la equidad, valores que favorecen el trato igualitario de la autoridad pública hacia las personas y entre estas. Se manifiesta en las acciones que tanto la ciudadanía como el gobierno pongan en marcha y en la búsqueda de las mismas condiciones de vida para todas y todos. Hay que destacar la importancia de los derechos humanos, ya que estos son referencia para reconocer el grado de justicia que existe en una sociedad, así como de las acciones que tiene el gobierno hacia las personas gobernadas. La imparcialidad de las autoridades y la equidad de oportunidades para la población son dos formas de manifestación de la justicia en una sociedad democrática. La imparcialidad se lleva a cabo cuando las autoridades dan el mismo trato a todas las personas, sin importar sus condiciones. La equidad consiste en la igualdad de oportunidades que se brindan a las personas para que puedan ejercer sus derechos, sin importar el género, rasgos físicos, procedencia étnica, edad, estado de salud, orientación sexual o cualquier condición económica social. Ahora pongamos atención al siguiente video para que conozcamos un poco de cómo funcionan los tribunales de justicia en el mundo. En la actualidad, existe un tribunal de justicia en el mundo que se dedica a investigar y, en su caso, enjuiciar a personas responsables de crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional. La creación de este organismo es fruto de un largo proceso histórico. Veamos cómo ocurrió. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a sus enemigos por los crímenes cometidos contra la humanidad. Por tal motivo, el 8 de agosto de 1945 se estableció en Nuremberg, Alemania, un tribunal militar internacional que pudiera sancionar los crímenes de guerra. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se estableciera un nuevo tribunal internacional. Al final de la Guerra Fría, tras la desintegración del bloque socialista en Europa, resurgió el nacionalismo en la región de los Balcanes, acentuándose las diferencias étnicas y religiosas entre serbios, croatas y bosnios, lo que llevó a una guerra civil en Yugoslavia entre 1991 y 1992, en la que se cometieron crímenes contra la humanidad. Con el fin de juzgar a los responsables y procurar justicia para las víctimas, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en mayo de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. Un año después, en Arusha, República Unida de Tanzania, se formó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Desde 3 décadas atrás, en Ruanda, existían conflictos étnicos entre las etnias Tutsi y Hutu. Durante siglos, los Tutsis habían gobernado el país por medio de una monarquía, hasta que, en 1961, fue derrocada. En 1973, el general Habyarimana, de origen Hutu, dio un golpe de estado y tomó el poder. Al comenzar la última década del siglo XX, el Frente Patriótico Ruandés, grupo armado Tutsi, invadió Ruanda.
Durante la guerra, se hicieron llamados a la población Hutu para que asesinara a los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Habyarimana en 1994, se desencadenaron 100 días de masacres de Hutus contra Tutsis en todo el país. El resultado, más de 800,000 muertos y miles de refugiados. 4 años después, en Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002, con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los 2 primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África. El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos. En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad entre septiembre de 2001 y agosto de 2003 para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños. La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, asesinatos y esclavitud. El juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016 y aún está en la etapa de presentación de pruebas. En conclusión, la creación de la Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso histórico que busca justicia para crímenes graves contra la humanidad y de trascendencia internacional. En el video pudimos notar que se han creado tribunales de justicia internacionales que pueden enjuiciar a quienes cometen crímenes graves como genocidios o delitos de lesa humanidad. En nuestro país, el encargado de hacer cumplir las leyes es el Poder Judicial. Para que pueda existir justicia, las autoridades deben actuar conforme a lo que mencionan las leyes, es decir, con legalidad. Pero no solamente las autoridades deben de actuar, sino que también las y los ciudadanos, quienes deben prestar atención a los actos que realizan las autoridades públicas. Además, la ciudadanía contribuye a la legalidad de las acciones del gobierno cuando vigila que haya respeto y protección de los derechos humanos. La impartición de justicia debe hacerse en un marco de legalidad, realizarse a través de los procedimientos que las leyes indiquen, en las instituciones dedicadas a administrarlas y aplicar los mecanismos que corresponden y acudir a las autoridades responsables de decidir cuál es la mejor manera de reparar los daños que las personas sufrieron cuando se violentaron sus derechos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los tratados internacionales establecen distintos mecanismos y procedimientos para que las y los mexicanos puedan defender la justicia y la legalidad. Estos mecanismos se pueden clasificar en judiciales y no judiciales. Los judiciales se refieren a las instituciones de justicia, juzgados, tribunales y cortes. Los no judiciales se refieren a instituciones u organizaciones de diverso tipo
como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Les invito a revisar el siguiente diagrama y anotar las ideas claves que les ayudarán a entender más sobre el tema. Algunos mecanismos y procedimientos para defender la justicia. Número 1. Juicio de amparo. Consiste en promover un juicio donde las y los gobernados solicitan ante los tribunales federales la anulación de una norma que limita o daña sus derechos. 2. Denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Denuncian que sus derechos o su persona ha sido dañada u omitida por una autoridad. 3. Denuncia ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Cuando una persona considera que ha sido víctima de un acto, omisión o práctica social discriminatoria cometida por una persona particular o por servidores públicos. 4. Solicitud de la mediación, conciliación y arbitraje de instituciones especializadas en atender conflictos entre particulares. Se encarga de resolver controversias entre las instituciones bancarias, comerciales y los y las usuarios respectivamente. También se puede recurrir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Conforme a lo que hasta ahorita hemos revisado, podemos tener una idea general de la relación que siempre va a existir entre la justicia y los derechos humanos, ya que estos sirven de referente de la manera o forma que entendemos la justicia. ¿Sabían que en diversos países existen oficinas que atienden las quejas y denuncias ciudadanas cuando han tenido lugar un trato injusto por parte de autoridades? La de mayor trayectoria es la oficina del Ombudsman del Parlamento de Suecia, establecida en 1809. En México, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ejerce dicha función desde 1990. Para que podamos convivir con otras personas en un mismo lugar, se necesitan reglas y autoridades que nos apoyen a hacer cumplir las reglas de ese lugar. En ocasiones, hay reglamentaciones que incluyen sanciones. Es por esto que debemos aclarar que el poder encargado de impartir justicia o de hacer que se cumplan las leyes es el Poder Judicial de la Federación. Este debe vigilar que no se cometan delitos, además que protege los derechos humanos de todas y todos quienes habitamos en el país, además de la mejora constante de las instituciones encargadas de prevenir los delitos y de investigarlos. Estas son tareas relacionadas con la obligación del Estado de procurar e impartir justicia a las y los ciudadanos. Como hemos visto, el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia, pero ¿cómo lo hace? A continuación, valoremos el siguiente esquema. Poder Judicial de la Federación. Es el guardián de la Constitución y a la vez el protector de los derechos fundamentales y el árbitro de las controversias. Se encarga de mantener el equilibrio entre los tres poderes, que son ejecutivo, legislativo y judicial. El Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito. El Poder Judicial es parte fundamental al impartir justicia, pero ¿cómo podemos acceder a la justicia? Bueno, pues depende del tipo de agravio, si es una infracción o delito. Debemos recordar que una infracción se comete cuando incumplimos una norma de carácter administrativo y nos pueden sancionar de forma económica o con trabajo comunitario. En cambio, un delito es una falta, una conducta o una acción
que se considera grave dentro del marco penal. En México existen diferentes sistemas de justicia para resolver conflictos derivados de dos clases de delitos, el civil y el penal. Los delitos penales se sancionan con prisión, en cambio, los civiles resultan por lo general en daños económicos, aunque debemos tomar en cuenta que frecuentemente un delito puede incluir tanto una pena de prisión como daño económico. Para que podamos conocer qué instancias imparten justicia en cada caso, analizaremos el siguiente cuadro. Tipos de delitos o infracción. Se dividen en dos casos: infracciones o faltas administrativas, las cuales consisten en acciones que alteran o impiden la paz social, el orden, la armonía y la convivencia entre personas. Estas se pueden generar en las calles, transportes o plazas y afectan la vida en comunidad. Un ejemplo son las expresiones que ofenden la dignidad de las personas, como orinar o defecar en vía pública, arrojar desechos a la calle y alterar la paz en espacios públicos. El segundo son los delitos, los cuales son acciones u omisiones que se consideran nocivas y que se contemplan en los códigos penales por sus afectaciones. Algunos ejemplos son el robo a una persona o a casa-habitación, lesiones, homicidio, delitos sexuales, abuso de confianza, fraude, falsificación de documentos, portar armas sin permiso, el narcotráfico, la tala ilegal y el contrabando. Conforme a lo que hemos visto hasta ahora, podemos darnos cuenta de que para que la sociedad pueda tener una convivencia armónica y exista una cultura de paz, se deben proteger los derechos, y esto lo podemos verificar cuando hay justicia y cuando las autoridades, en conjunto con la ciudadanía, se manejan con legalidad. A continuación, repasaremos quiénes son las autoridades encargadas de impartir justicia. Policía Judicial. Depende de las Procuradurías Generales de Justicia de cada estado, mientras que la Policía Judicial Federal dependerá de la Fiscalía General de la República. Ministerio Público. Es un funcionario designado por el Estado como representante de la sociedad para denunciar un delito, y la función que tiene es la de dirigir la investigación, reunir pruebas que permitan esclarecer los hechos para que un juez establezca o no una condena al responsable y se reparen los daños a las víctimas. Juez penal. Es quien resolverá los delitos del fuero común, a diferencia de los jueces de distrito en materia penal, ya que se encargan de resolver los procesos relacionados con delitos federales. Además, en ningún caso la autoridad podrá torturar, incomunicar o intimidar a una persona inculpada con la intención de que se declare culpable. Podremos decir que la impartición de justicia se puede dar por el sistema civil o penal, según la clase de falta. Además, que dependiendo del delito, la forma de proceder y de sancionar que se aplica debe estar apegada a la legalidad, es decir, conforme a los códigos vigentes que establecen las leyes del lugar donde sucedieron los hechos. Estamos por terminar, así que haré una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Explicamos qué es la justicia y cómo se imparte en una sociedad democrática. Además, estudiamos los mecanismos y procedimientos para defender la justicia. Conocimos y recordamos que el Poder Judicial es quien se encarga de vigilar el cumplimiento de las leyes. Recordamos quién integra este poder. Conocimos los tipos de delitos e infracciones que se pueden cometer. Y también mencionamos
quiénes son las autoridades encargadas de impartir justicia en México. Les invito a consultar su libro de texto de Formación Cívica y Ética para saber más acerca de los mecanismos y procedimientos para defender la justicia y a conducirnos en un marco de legalidad, cuidando siempre los derechos de las y los demás y los nuestros. Recuerden que el trato hacia las personas siempre debe ser cortés, cuidando recíprocamente de nuestra dignidad. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente aquí en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.